Bueno, la guerra de Troya tiene su lado mitológico y tiene su lado histórico, por supuesto. En lo que respecta al lado histórico, sabemos que es una guerra que se produce por la supremacía comercial y de poder en la zona entre los aqueos y los troyanos, porque justamente Troya está en la zona de los Dardanelos, en lo que era el Helesponto, zona muy comercial, y los aqueos, que formaban parte de la Confederación de Estados griegos, junto con los demás miembros de esta confederación, los dorios, los jónicos y demás que conformaban a lo que luego se llamó a los griegos, acababan de llegar, digamos, de instalarse en la zona de lo que hoy es Grecia, provenientes del Danubio y de los Balcanes, y que querían obviamente posicionarse, y para esto necesitaban dominar la región, dominar el comercio, y bueno, ahí estaban los troyanos en la otra orilla. Y además de esto fue una época muy convulsionada por esta llegada de los pueblos del mar, estos pueblos del mar de los cuales muchos de los que los conformaban resultaron ser aquellos que ayudaron a los aqueos en esta guerra. Con lo cual podríamos poner a la guerra de Troya dentro del marco de esta invasión de los pueblos del mar. Y todo esto surge, como vamos a ver, no solamente de lo que cuenta Homero, porque Homero no es la única fuente, ¿sí? Es la que llegó hasta nosotros intacta. Pero también hay escritos egipcios, hititas, de donde se puede sacar información, de donde de hecho sale información y nombran a los reyes de Troya. Sabemos que Paris en realidad es el nombre que le pone Homero, pero que en realidad se llamaba Alejandro. Y bueno, según la mitología, el conflicto comenzó por el secuestro de Helena, la reina de Esparta, considerada la mujer más bella del mundo, por parte de este Paris, que era el príncipe troyano. El marido de Helena, Menelao, gracias a la ayuda de su hermano Agamenón, reunió un ejército increíble, formado por los principales comandantes de los reinos griegos y sus súbditos, librando así la guerra contra Troya. Por supuesto, como todos los pueblos antiguos, le dan un sentido poético a algo que es más mundano, como fue el hecho de dominar el comercio. Ellos ponen esto de Helena, lo que no quita que no haya tenido algo que ver, que no haya habido un episodio de este tipo, y algunos aventuran que quizás este rapto no fue tal, al menos de parte de Helena. Digamos que como lo que ellos plantean es que Helena se deja raptar, o en realidad seduce a Paris, para darle una excusa a su esposo Menelao para poder invadir en nombre de este rapto, cuando en realidad el objetivo era invadir por cuestiones económicas. Pero eso queda en la teoría, es imposible de confirmar. Pero bueno, sí, la realidad es que fue por cuestiones económicas y estratégicas, y que la causa real no fue el rapto. La duda que queda es si el tal rapto existió y si fue hecho adrede. Bueno, esta guerra duró 10 años, o sea, no fue algo chiquito. Y obviamente con grandes pérdidas de ambos lados. Entre las víctimas más célebres está el invencible Aquiles, príncipe de Eftía, y Héctor, hijo del rey Príamo y campeón de la resistencia troyana. La ciudad finalmente fue conquistada y destruida, pero la Ilíada termina realmente con la ceremonia fúnebre de Héctor y con la cremación del cuerpo y la recogida de los huesos en una urna de oro. Los hechos del conflicto se narran principalmente en la Ilíada de Homero, aunque solo narran hechos ocurridos en el último año de guerra, en el 10º.
y es la única obra que sobrevivió, porque los otros textos literarios, llamados textos del ciclo troyano, se perdieron y se conocen solo a través de testimonios posteriores. Otras fuentes de conocimiento también pueden considerarse las antiguas tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, que se inspiraron precisamente en los textos que ahora están perdidos. En cambio, la destrucción de Troya se narra en el segundo libro de la Eneida de Virgilio. La cuestión de la veracidad histórica de los acontecimientos de la guerra de Troya sigue siendo objeto de estudios y controversias. Algunos estudiosos piensan que hay un fondo de verdad detrás de los escritos de Homero, otros piensan que el poeta quiso agrupar varios hechos ocurridos durante diferentes guerras y asedios en el periodo micénico y agruparlo en un solo conflicto. Los que creen que la guerra de Troya realmente ocurrió, así como está contada, sitúan los hechos cronológicamente hacia el final de la Edad de Bronce, alrededor del año 1300 al 1200 a.C., aceptando en parte la datación de Eratóstenes. Los acontecimientos de la guerra de Troya se describen en muchos textos de la literatura griega y latina, y también fueron pintados o esculpidos en numerosas obras de arte. Pero ningún escrito narra completamente los hechos del conflicto. Entonces, la historia se ensambla siguiendo diferentes fuentes, que a menudo son contradictorias entre sí. Sin duda, los textos más fidedignos son la Ilíada y la Odisea de Homero, que fueron compuestos alrededor del siglo IX a.C. Ambas narran una pequeña parte del conflicto. La Ilíada relata los hechos ocurridos durante el último año de guerra y la Odisea, el viaje de Ulises a su tierra natal tras la conquista de la ciudad. Los demás hechos de la guerra están tomados de los llamados poemas del ciclo épico, que son las canciones chipriotas, las etíopes, la pequeña Ilíada, el Iliupersis, las Nostoi y la Telegonía. Aunque solo se conservan algunos fragmentos de estos poemas, nos dan datos de las tramas gracias a las referencias de un tal Proclo. No sabemos si este Proclo es un filósofo neoplatónico del siglo V o un gramático del siglo II, ni sabemos todavía muy bien quiénes son los autores de estos poemas del ciclo épico. Pero bueno, los poemas de Homero y los del ciclo épico están inspirados en la tradición oral. Incluso después de la composición de estos textos, las historias de la guerra de Troya se transmitieron de forma oral igualmente. También las historias circularon gracias a las imágenes pintadas en las ánforas o en los cálices. Así que bueno, vamos a ensamblar un poco lo que cuenta Homero, que es lo que todos conocemos, pero lo vamos a ensamblar con estos testimonios de Proclo, con un poco de Virgilio y algunos detalles de otros autores de este ciclo épico para darle un poquito más de información y ver qué sale de ahí, porque salen cosas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de un plan que tenía Zeus. Zeus se convirtió en el rey de los dioses al destronar a Cronos. Cronos, a su vez, había ocupado el lugar de su padre Urano. Consciente de lo cruel que puede ser su propia descendencia, entonces, no siendo fiel a su esposa y hermana Hera, y habiendo tenido muchos hijos de sus muchas relaciones, Zeus les tenía miedo. Además, Zeus entendió que la tierra estaba demasiado poblada. Inicialmente quería destruir a la humanidad con rayos e inundaciones, y luego, por consejo de Momo, el dios de las bromas, o de Temis, decidió en cambio favorecer el matrimonio de Tetis y Peleo, lo que llevaría al final del reinado de los héroes, haciendo estallar la guerra de Troya para reducir la superpoblación, eliminando también a la mayoría de sus hijos semidioses, posibles usurpadores del trono de la cabeza de los olímpicos. ¿Qué tal? Zeus hablaba de superpoblación
de que había que despoblar a la tierra, y para eso generó la guerra, porque antiguamente había querido eliminar gente mediante rayos e inundaciones. Así que ahí tenemos que nos lleva a 2 puntos. Uno nos lleva a la actualidad, que es el tema de la superpoblación y la despoblación, y otro nos lleva al tema de la inundación para eliminar a los héroes. Los héroes, aquellos que también están mencionados en la Biblia, así como la inundación. Zeus aprendió de Temis o de Prometeus que un hijo podía destronarlo, tal como había hecho él con su padre. Otra profecía también predijo que la ninfa Tetis, con quien Zeus estaba tratando de tener una aventura, engendraría un hijo que sería mayor que su padre. Por estas razones, Tetis se casó con un rey mortal mucho mayor que ella, que era Peleo. Hizo esto por orden de Zeus, que no quería estar en desacuerdo con Hera, porque además Hera había criado a Tetis desde pequeña. Todos los dioses fueron invitados a la boda de Peleo y Tetis, excepto Eris, la diosa de la discordia, que fue detenida en la puerta por Hermes por orden del propio Zeus. Sintiéndose insultada, la diosa se enfureció y arrojó una manzana dorada en medio de la mesa, con la inscripción Tei Calistei, que quería decir la más hermosa. Y acá volvemos, nos recuerda muchísimas cosas esto. Recuerda a los cuentos, ¿no es cierto? A los cuentos de la Bella Durmiente por un lado, cuando tenemos al hada que no es invitada al bautismo y se subleva de alguna forma contra el rey. La manzana dorada, que la manzana dorada luego incluso sería una parte del mapa. Hablarían de la zona del Danubio como la manzana dorada. Y esto de la más hermosa, que también nos recuerda a los cuentos, en este caso al de Blancanieves, ¿no? Como todo se va entretejiendo. Bueno, sucede esto y entonces Hera, Atenea y Afrodita pensaron que tenían derecho a poseer la manzana y comenzaron a pelear entre ellas. Ninguno de los dioses trató de favorecer a ninguna de las 3 diosas con su opinión para no antagonizar a las otras 2 y para no tener problemas. Zeus le ordenó a Hermes que llevara a las 3 diosas a París, el príncipe troyano, que desconocía su linaje real porque había sido abandonado como cuando nació en el monte Ida, porque un sueño premonitorio había profetizado que sería la causa de la guerra de Troya. Las diosas se le aparecieron al joven desnudas y como París no pudo emitir un juicio, las 3 deidades prometieron dones a París. Atenea le ofreció la sabiduría, la habilidad de la guerra, el valor de los guerreros más poderosos, el poder político y el control de toda Asia. Afrodita, el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. París le dio la manzana a Afrodita, y las otras 2 que perdieron se fueron en busca de venganza. París se fue luego a la ciudad, a Troya, porque los heraldos de Príamo se habían llevado su mejor toro para entregarlo como premio al vencedor de algunas competiciones deportivas organizadas por el rey. París participó en los Juegos Atléticos y derrotó a los nobles y a los que eran sus hermanos en Troya, ganando consecuentemente su propio toro. Los jóvenes troyanos, humillados, querían matarlo, pero Casandra, la hija clarividente del rey Príamo, lo reconoció como su hermano perdido. Príamo decidió entonces aceptarlo en la familia real, aunque Casandra le había aconsejado no hacerlo. De la unión entre Peleo y Tetis, aquellos de la boda, nació el niño Aquiles. El oráculo predijo que moriría viejo debido a la madurez
de una vida tranquila y libre de negocios, o joven en el campo de batalla, ganando la inmortalidad a través de la poesía que se harían con sus aventuras. Tetis trató de hacer inmortal a su hijo. Primero intentó quemarlo en el fuego durante la noche para eliminar sus partes mortales y luego frotarlo con ambrosía durante el día. Peleo, que ya había perdido a 6 hijos de esta manera, logró detenerla. Tetis luego lo bañó en el río Styx, haciéndolo inmortal en los puntos tocados por el agua. Sin embargo, había sujetado al niño por el talón, que seguía siendo su única parte vulnerable. De ahí la frase del talón de Aquiles, para indicar el punto débil de una persona. Esto lo conocemos todos. Bien, la mujer más bella del mundo era Helena, una de las hijas de Tíndaro, rey de Esparta. Su madre era Leda, que fue seducida o violada por Zeus en forma de cisne. Leda dio a luz así a 4 mellizos, 2 niños y 2 niñas. Cástor y Clitemnestra eran hijos de Tíndaro, Helena y Pólux de Zeus. Según otra versión del mito, Helena era la hija de Némesis, la venganza. Cuando alcanzó la edad para contraer matrimonio, Helena atrajo una multitud de pretendientes deseosos de casarse no solo con ella, sino con la corte del padre. Tíndaro no sabía a quién elegir para no ofender a los demás. Y finalmente uno de los pretendientes, Ulises, propuso un plan para solucionar el problema. A cambio del apoyo de Tíndaro para que se casara con su sobrina Penélope, hija de su hermano Icario. Y ahí tenemos a Ulises y Penélope. Él proponía que Helena debería haber elegido a su marido. Según otra tradición, Ulises propuso hacer un sorteo y según otra, más acreditada, fue el padre quien eligió al marido para la novia. Que sería lo más normal. Todos los pretendientes también se vieron obligados a jurar defender el matrimonio de Helena, cualquiera fuera el marido elegido. Los jóvenes juraron sacrificando los restos de un caballo. Y, por supuesto, muchos se quejaron. Menelao entonces fue elegido como esposo. Lo curioso es que Menelao no se había presentado como un pretendiente al palacio, sino que había enviado a su hermano Agamenón en su nombre. Le había prometido a Afrodita una masacre de 100 bueyes si obtenía a Helena como esposa, pero tan pronto como supo que él era el elegido, olvidó la promesa que había hecho, lo que provocó que la diosa se enojara. Agamenón y Menelao vivieron en ese periodo en la corte de Tíndaro porque fueron desterrados de Micenas, su tierra natal, por su tío Tieste y por su primo Egisto, tras la muerte de su padre Atreo, asesinado por el propio Tieste. Menelao, por lo tanto, heredó el trono de Esparta de Tíndaro, ya que sus únicos hijos, Cástor y Pólux, habían sido asumidos entre las divinidades. Más tarde Agamenón se casó con Clitemnestra, la hermana de Helena, y expulsó a Egisto y Tieste de Micenas, recuperando así el trono de su padre. Durante una misión diplomática, la recuperación de la tía Hesione secuestrada por Heracles, esa fue la misión diplomática, París fue a Esparta y se enamoró de Helena. Eneas, noble hijo de Afrodita y Anquises, rey de los Dardani, acompañó a París. Durante su estancia en Esparta, Menelao tuvo que viajar a Creta para el funeral de Catreo, el tío. París, bajo la influencia de Afrodita, logró seducir a Helena e ir con ella a Troya, a pesar de los reproches de Eneas, llevándose consigo el rico tesoro de Menelao. Hera, que estaba enojada con París por el tema de la manzana, envió una tormenta contra él, lo que lo obligó a desembarcar en Egipto, donde, según Stesícoro, Helena fue reemplazada por Néfele, que era un fantasma con sus rasgos. Según Homero, Helena llegó en carne y hueso a Troya y no hay rastros de ningún fantasma falso. Después el barco llegó a Sidón antes de llegar a Troya. El secuestro de mujeres no es una historia nueva en la mitología clásica. Tenemos a Io secuestrada por Zeus y transformada en una vaca, Europa. Después tenemos a la hermana de Príamo, secuestrada por Heracles
en tiempos del rey Laomedonte y entregada a Telamón, rey de Salamina. Medea, que huyó con Jasón. Bueno, todas estas mujeres eran al revés, eran orientales traídas a Grecia. O sea, helenas, no por el nombre, sino helénicas traídas a Grecia. Y esta vez fue al revés. París llevó una griega para el lado oriental. Bueno, Menelao regresó a Esparta y descubrió el engaño, y le pidió a Agamenón que recurriera al juramento hecho por los pretendientes en honor a Helena de reunir un ejército y atacar a los troyanos. Agamenón estuvo de acuerdo y envió al sabio Néstor, rey de Pilos, junto con muchos emisarios por toda Grecia para llamar a los príncipes y recordarles el juramento que habían hecho. Ulises, algún tiempo antes, se había casado con Penélope, con la que tuvo un hijo, Telémaco. Para evitar la guerra, fingió estar loco y comenzó a sembrar sal en los campos. Palamedes, el rey de Nauplia, enviado a Ítaca para convencerlo, que era muy ingenioso, agarró a Telémaco, al hijo, que era bebé, y lo puso en el surco por el que tenía que pasar Ulises, que, no queriendo matar al hijo, se apartó revelando que sí estaba acuerdo y listo para unirse a la guerra. Aquiles, en cambio, había sido escondido por la madre en Esciro, disfrazado con ropas de mujer para evitar que lo reconocieran los heraldos enviados por Agamenón. Ahí Aquiles tuvo un romance con Deidamia, la hija del rey, y de esta unión nació Neoptolemus, también conocido como Pirro, que quiere decir el rubio. Áyax Telamón, primo de Aquiles, su antiguo tutor Fénix y sobre todo Ulises, disfrazados de comerciantes, fueron al palacio de Ciro a buscar al joven hijo de Peleo, o sea, Aquiles. Hay dos tradiciones de reconocimiento de héroes. Según la primera tradición, Ulises hizo sonar un cuerno, señal clara de un ataque enemigo, y Aquiles, en lugar de huir, como lo hacían las hijas del rey, agarró una lanza para enfrentarse a los enemigos y ahí fue reconocido. Y en otra tradición, que es la más famosa, Ulises llevaba consigo una canasta con adornos femeninos y una hermosa espada. Y Aquiles no miró las joyas, miró la espada, y entonces por eso lo descubrieron. Y Ulises se dio cuenta y lo condujo al campamento aqueo. Según Pausanias, Aquiles no se escondió en Esciro porque la isla fue conquistada más tarde durante la guerra de Troya por el propio Pélide. Bueno, por lo tanto las fuerzas aqueas se reunieron en el puerto de Aulis en Beocia. Todos los pretendientes enviaron sus ejércitos excepto el rey Cinira de Chipre. Aunque envió corazas a Agamenón, según lo acordado, en lugar de enviar los 50 barcos prometidos, solo envió uno real, mientras que los demás eran de barro. Idomeneo, rey de Creta, por otro lado, estaba dispuesto a desplegar el ejército de Creta solo con la condición de que pudieran traer consigo un subcomandante, su sobrino Merión. El último en llegar fue Aquiles, que entonces solo tenía 15 años. Mientras los reyes sacrificaban a Apolo para garantizar su juramento, una serpiente devoró a las 8 crías de un nido de gorriones y luego se comió también a la madre. Y según Calcante, este evento fue una respuesta divina de que la guerra duraría 10 años. Los barcos zarparon, pero nadie sabía cómo llegar a Troya. Por lo tanto hubo un error de ruta y los aqueos desembarcaron accidentalmente en Misia, donde reinaba Télefo, hijo de Heracles, que tenía además de los hombres de Misia, también tenía un contingente en Arcadia, porque de hecho procedían de esta región. Durante la batalla los griegos lograron conquistar Teatrant, la capital del reino, y Aquiles con su lanza hirió a Télefo, que ya había matado a el rey de Tebas. Télefo se salvó del enfrentamiento y se dirigió a Delfos para averiguar cómo curar las heridas que le provocó Pelis, que no pretendía curar y le provocó un terrible dolor.
El oráculo respondió que el mismo herido lo curaría. Bueno, la flota aquea después regresó a Grecia. Aquiles se fue a Esciro y se casó con Deidamia. Las fuerzas griegas se reunieron de nuevo. Téléfo se fue a Aulis, disfrazado de comerciante, y pidió a Agamenón que lo curara, o según otra tradición, tomó como rehén al pequeño Orestes, hijo del rey de Micenas, y finalmente, Aquiles se negó porque no sabía cómo curarlo. Ulises comprendió que era la lanza la que lo iba a curar. Eso era lo que el oráculo le había querido decir. La interpretación era esa, que lo curaría quien lo había herido, la lanza. Bueno, entonces se rasparon pedazos de lanza y lo pasaron sobre la herida y ahí se curó. Entonces Téléfo fue quien después, en agradecimiento, les mostraría a los aqueos cómo llegar a Troya. 8 años después del desembarco en Misia, los ejércitos griegos todavía estaban reunidos, pero tan pronto como los barcos llegaron a Aulis, el viento dejó de soplar. Calcante profetizó que Artemisa se ofendió con Agamenón porque había matado un ciervo sagrado o porque lo había matado en el bosque sagrado, alegando ser mejor cazarlo, porque no podía demostrar que era mejor cazador que ella. La única forma de apaciguar a Artemisa era sacrificar a Ifigenia, la hija de Agamenón y Clitemnestra, confiada a su hermana después de su matrimonio. Bien, que en realidad era hija de Helena con Teseo, pero la había criado Clitemnestra. Un culebrón. Bueno, seguimos adelante. Agamenón rechazó esta propuesta, pero los otros príncipes amenazaron con nombrar comandante a Palamedes si Agamenón tenía el valor de matar a su hija. Entonces se vio obligado a aceptar y llamó a su hija y a su esposa de vuelta a Aulis con el pretexto de querer casarse con Ifigenia, de querer casar Ifigenia con Aquiles. En una oleada de amor paterno que le agarró, Agamenón envió una carta a su esposa ordenándoles que se quedaran en Micenas, ya que con eso evitaría todo este problema, pero el mensajero fue interceptado por Ulises, que no la envió a su destino la carta. Ulises y Diomedes fueron enviados a Micenas para llevar allí a la joven y a la familia de Agamenón. Sin embargo, Clitemnestra se enteró del engaño gracias a Aquiles. También prometió ayuda, pero Ulises logró agitar al ejército pidiendo el sacrificio. Ifigenia, en un impulso patriótico, decidió sacrificarse por el bien de Grecia. Según una primera tradición, la joven murió por el sacrificio, y según otra, la que dice Eurípides, fue cambiada por una sierva por la propia Artemisa, que la llevó a Tauris, designándola como su sacerdotisa. Bien, las fuerzas griegas se describen en detalle en el segundo capítulo de la Ilíada, en el llamado catálogo de barcos, que incluía 1178 barcos con aproximadamente 50 remeros cada uno. Esta precisa descripción nos deja ver la situación geopolítica griega, la confederación griega que en ese momento tomó parte en esta guerra. Y entonces tenemos que estos griegos que estaban en el Peloponeso tenían a Agamenón, rey de Micenas, y Basileus en el norte de Argólida, Arcadia y en el Golfo de Corinto, Diomedes, que era su vasallo, administrador de Tirinto y el resto de la Argólida, Menelao, que era Basileus en Laconia, Néstor, que probablemente era un pariente, que era rey en Pilo y estaba al mando de Mesenia, y después estaban los independientes, Arcadia y Élide, Ulises, Basileus en las islas occidentales, Ítaca, Zakynthos y Cefalonia, la Etolia con el rey Toante, Beocia con 30 centros menores y Tebas, Focis, Lócride y Eubea, Aquiles al mando de Tiotis, Tesalia con 8 entidades políticas y 25 ciudades,
En Ática encontramos a Atenas con 50 barcos y Salamina con 12 barcos, a Idomeneo, rey de Creta y sobrino de Minos, con 80 barcos, Rodas con el príncipe Tlepolemus y 9 barcos, y después tenemos a Samos y las Esporadas del norte. Vaya si era un ejército. Tucídides explica que según la tradición había aproximadamente 1200 barcos, con un número variable de hombres, y había quienes en realidad, como los beocios, tenían barcos con 120 hombres, y otros, como Filoctetes, solo con 50. Por lo tanto, las fuerzas griegas variaban desde un mínimo de 70.000 a un máximo de 130.000 hombres. Apolodoro da otro catálogo que difiere un poco, pero es similar al de Homero en la subdivisión numérica. Algunos piensan que Homero se inspiró en documentos reales de la Edad de Bronce y otros piensan que lo inventó. Como sea, coinciden. Bueno, también describen las alineaciones de los troyanos. No se sabe bien qué idioma hablaban los troyanos. Homero explica que los contingentes aliados de Troya hablaban idiomas extranjeros. Los comandantes luego tradujeron las órdenes. Además, en la Ilíada, troyanos y aqueos tienen los mismos usos, las mismas costumbres y la misma religión. Los oponentes también hablan el mismo idioma, es decir, propiamente los troyanos, dejando de lado sus aliados. Que, bueno, evidentemente era un pueblo que pertenecía a esta estirpe griega, o bueno, griega es el nombre que le dan los romanos, ¿no? Pero bueno, a este pueblo. Bueno, y hasta acá dejamos esta preparación para la guerra, o sea, cuál fue el motivo y la preparación que ellos tuvieron, este error de cálculo. Y bueno, finalmente los tenemos ahí todos listos, a los aqueos, con todos sus aliados, sus barcos, listos, ya con la ruta preparada para salir. Ya encontrados todos los comandantes, incluso los que se habían escondido, los que se habían hecho los tontos, los locos, y bueno, ahí están listos para salir. Así que, para que no se haga muy largo, lo vamos a dividir, y en la próxima arrancamos con la contienda en sí misma.